médico como el doctor Francisco Díaz, que es un neurocirujano que entiende muy bien lo que nosotros vivimos con el trauma. Entonces, vamos a escuchar al doctor Francisco Díaz, qué en la Cámara de Diputados están haciendo para mejorar lo que es la legislación y cómo nosotros podemos lograr obtener los recursos necesarios para mejorar la medicina, pero no solo recursos, yo creo que también tenemos que, como mencionaba el doctor Daniel Rivera, hablar de lo que es el régimen de consecuencia, cómo las leyes se fortalecen y nosotros podemos responsabilizar a los actores de las cosas que pasan. Gracias, José, por las palabras. La mesa directiva que está aquí, que nos representa, el señor director, senadores, director de la sociedad, médicos todos aquí, más que congresistas, todos somos médicos. Y excelente conferencia, tanto de usted como de doctor Ladrón, como de doctor Gómez, resumen muchas cosas, pero sí cabe destacar algunos puntos importantes. Con la red de trauma, tenemos que destacar, yo trabajé en el Hospital Traumatológico de Juan Bosch, excelente hospital, no podemos politizar las cosas, aquí estamos más bien como médicos, aunque todos saben a qué parcela uno pertenece. Trabajé ahí por 3 años, mi ejercicio profesional privado me lleva a prescindir, y es el hospital, el primer hospital de la red de trauma, que yo veo que funciona con eficiencia, y por supuesto ahí tenemos que destacar que después de 2020 funciona mejor, doctor, funciona mejor. Y como médicos, neurocirujanos que somos, aquí la mayoría, casi todos son ortopedas, yo soy neurocirujano, también tengo que darle un enfoque a lo que es la parte neurológica, al trauma craneal, el trauma craneoencefálico, el trauma vertebral medular, que ya vemos compañeros que estamos aquí compartimos, que son quizás de las comorbilidades más importantes y más severas del paciente politraumatizado. Pero debemos darle un enfoque que sí se mencionó, y ahí destaco la participación del señor director. La verdadera epidemia de nuestro país, señores, es el trauma, pero no lo vemos, lo sabemos, pero no lo asumimos. No lo asumimos, ¿por qué? Porque cuando hablamos de epidemia, hablamos de infecciones, hablamos de otras enfermedades, pero este es uno de los pocos países, Tavera, donde el paciente politraumatizado compite con la muerte por ACV. Esto es de los pocos países en el mundo donde el paciente, donde la muerte por trauma compite con el infarto agudo del miocardio. Entonces, eso debe llamarnos a nosotros a una reflexión y de la importancia que representa lo que dijo el doctor Ladrón con esta red de trauma. Importante, la hora determinante, disminuir el tiempo de atención. Me voy al caso de la neurocirugía, que nosotros, como nos formamos en el hospital José María Cabral Ibáez, señor, un paciente de Dajabón que nos lo refieren, nos llega al Cabral Ibáez, más de una ocasión lo vimos fallecer con un hematoma epidural ya que nos llega con 2 pupilas dilatadas. De ahí radica la importancia. Nosotros que estuvimos también en el Hospital Angelita, en el Robert Reed, cuando nos llegaban esos pacientes del sur profundo ya con un trauma, también ver cómo se desvanecía la vida de un niño, y de ahí radica la importancia, Tavera, de la inversión que está haciendo el gobierno y en el sistema de salud. Destacar también que nosotros, como gobierno, por primera vez en la historia, en los 6 años que tenemos como gobierno, destinando los fondos más altos en lo que es la inversión de salud, que incluye el Ministerio de Salud Pública e incluye el Servicio Nacional de Salud, con alrededor de 150.000 millones de pesos, casi un 3% del Producto Interno Bruto, y ese dato también tenemos nosotros como médicos manejarlo, porque hoy, por esa inversión que se hace, manejamos hospitales más eficientes. Sí, el trauma es una pandemia, no una epidemia que nos afecta, que nos ha afectado siempre. Nosotros como médicos de la emergencia vivimos
que en algún momento tuvimos que hacer 20 o 30 ingresos solamente de pacientes politraumatizados, tanto los ortopedas como los neurocirujanos, cuando estábamos en etapa de formación en nuestros hospitales. Y recargarle también al señor director que a todo eso que él añade, reposa en el Congreso y reposa en el Palacio, y esperamos también que Santiago necesita su ciudad sanitaria, y eso va a reforzar más la salud en Santiago como centro de referencia y atenciones. El Congreso, señores, está siempre dispuesto. Nosotros somos, tanto el doctor que recalca en sus intervenciones, lo que es la ley 8701, muchas veces a los médicos nosotros le hablamos, mira la ley, Francisco, explícame qué es eso, ¿no? Esa es la ley de seguridad social que se dejó de modificar en el 2010, 2011, que se promulga precisamente en el 2001, en el 2000, en agosto, la primera ley que promulga el presidente Hipólito Mejía, el expresidente, y sí, tenemos con sus desavenencias, con sus altas y sus bajas, con sus tonos negros y blancos y grises, inicia una ley de seguridad social que muchos disentimos en muchas formas, Tavera, pero se tenía que iniciar y se inició. Y ahí en esos puntos, por supuesto, tenemos que mejorar muchas condiciones. Un punto importante, no para los médicos, sino también que funcione la ley, pero a que a la vez se acoplen, como la acoplamos los médicos, que también se acople el sector empresarial. Hay un punto importante que sí quiero resaltar que dice la ley Tavera, que muchas veces porque el SENA se ha subsidiado con la inclusión no hay problema, pero nosotros somos clase media y la ley, como habla la Constitución, debe ser igual para todos. Sí, también nosotros, la clase media, la clase alta, la clase trabajadora, también necesita ser protegida. Y ahí habla, por ejemplo, materiales de osteosíntesis, porque hay un clavito como un Kirchner que te cuesta 500 pesos y 1000 pesos, pero también hay un paciente politraumatizado con un trauma vertebral medular que te cubre 300,000, 400,000 pesos de material de osteosíntesis. Y la ley dice, y se es específica, que debe tener una cobertura de un 100%. 100%. Lamentablemente, los médicos no podemos poner ese dinero y muchas veces el paciente, aunque no es de los sectores más vulnerables, también el paciente no lo tiene. Y tú sabes que en la clínica, porque soy médico en ejercicio y tú lo sabes muy bien que nos topamos toda la tarde en el quirófano, sí tenemos muchos pacientes que si no le exoneramos la diferencia de todo, muchas veces hasta de la clínica, el paciente no se opera, ni se le da el servicio, porque también tiene su grado de vulnerabilidad social. Y esa parte también tenemos que trabajarla. Tenemos, como le planteaba el doctor, una propuesta mía desde el 2020 que asumimos, que fui presidente de la Comisión Permanente de Salud. Siempre he propuesto, doctor Landrón, que quiero que también que usted se haga eco de eso, siempre he propuesto la apertura de los centros de prestación de las PCS privadas al sector subsidiado. ¿Cómo? Sí, porque ahí cuando se le da la apertura de los centros privados, ganan los médicos, gana el centro, gana el Estado porque se descongestionan los hospitales, pero gana el paciente, claro está. Debe dársele con una cobertura modificada, porque yo pienso que muchas veces también, llegando a ese tipo de acuerdo, gana el pueblo. Por lo tanto, son puntos que debemos de fortalecer en la ley. La ley ya se modificó de 2020 al 2024, la ley 8701 Tavera. Se tomaron tantos puntos de vista, muchas cosas, desde lo que es la cobertura, desde que es la prestación. El paciente politraumatizado no se ve hasta que toque estar en una emergencia. Es un paciente catastrófico. Debiera de estar, así mismo como el cáncer, catalogado en el régimen catastrófico. ¿Por qué? Porque todo el mundo hemos tenido un paciente aquí, porque somos médicos, doctores, y sabemos que cuando entra el neurocirujano, cuando entra el ortopeda y entra el cirujano general porque tiene un trauma cerrado de abdomen con una ruptura de vaso, solamente en esa noche se le van más de $500,000 al paciente de los 800,000 o el millón de pesos que le da de cobertura.
Y ese es el paciente que a las 48 horas hay que buscarle una cama de intensivo y hay que llamar a Hilario, hay que llamar a Bautista, hay que llamar a los señores directores, los que tenemos amigos, para que nos busquen una camita en cuidado intensivo que ya de por sí está sobresaturada. Conocer las leyes es importante, pero conocer cómo funciona el sistema es tan o más importante que tener los conocimientos. Tenemos que manejar la ley. Nosotros en el Congreso estamos de acuerdo. Los médicos que somos congresistas, doctor, y vivimos de la medicina, porque también hay médicos que son políticos que no viven de la medicina, por lo tanto le importa un bledo de qué sucede con esta ley. Entonces, tenemos que mejorar las condiciones para que los médicos podamos estar en un sistema que nos proteja. Como yo le he dicho a mucha gente en las entrevistas, porque muchos piensan que todos somos adinerados. Y como yo le he dicho, el 70% de los médicos también somos vulnerables porque dependen muchas veces de ese empleo que se le da en el Servicio Nacional de Salud, el SNS. Por lo tanto, tenemos que pensar en el sistema que debemos reformar, pero no tenemos que ser médicos solo, Tavera, los congresistas. Muchas veces le damos la espalda al colegio médico con sus altas y sus bajas. Funciona y hace su trabajo. No solamente a nosotros, los que hacemos vida política, hay que reclamarnos de que el sector salud y el ejercicio de la medicina mejore. Eso es una función de todo. Y tener presencia en la política evidencia que hoy tenemos más de 20 médicos que reposan en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, doctor. Nosotros estamos en la mejor disposición, vamos a pelear, somos de los proponentes de esa modificación. Cuando asumimos la presidencia en el cuatrenio pasado, estuvimos adelante con las vistas públicas, seguimos manteniendo nuestras posturas para que funcione, para que se dignifique más el ejercicio médico. Y un punto importante, doctor Landrón, necesitamos llevar mano calificada a esos hospitales. Sabemos que la infraestructura no es el problema, porque van a ser hospitales bien construidos, bien equipados, pero el recurso humano es un reto, llevarlo allá, llevar buenos cirujanos, llevar buenos ortopedas, señores, neurocirujanos, médicos intensivistas, llevarlo. Por lo tanto, las prestaciones de ese personal para que llevarlo con sueldos e incentivos atractivos. Poder sacar un médico de Santiago significa quitarle también producción en el sector privado. Por lo tanto, también necesitamos que se le den incentivos que podamos llevar, porque la idea es que el sistema funcione. Desde el punto de vista del Congreso, los médicos tenemos aliados, pero tenemos que también tener cercanía. Vamos a funcionar, vamos a seguir trabajando y, por supuesto, yo creo que podemos mejorar muchas cosas. Muchas gracias, doctor Francisco Díaz. Para tranquilidad, diputado, al igual que lo de Santiago, decirle que el señor presidente también está pensando en esa ciudad sanitaria de Santiago. Incluso se anunció recientemente ubicar los terrenos, se está hablando cerca de la circunvalación o la parte más céntrica, se están haciendo unos levantamientos con la finalidad de poder tener la ciudad sanitaria de aquí de Santiago. Y decirle también que Santiago necesita, lo mencionaba en la actividad que hubo de Consejo de Ministros, de que nosotros conjuntamente con el gobierno de Qatar, y eso está dándosele seguimiento, está establecido un hospital traumatológico para la ciudad de Santiago. Eso es algo muy importante que va a venir a poder garantizar esa cobertura, esa salud. Pero sí aquí debemos de reconocer, y creo que fue reconocido también en el Consejo de Ministros, y valorar y felicitar a la inversión privada que se ha hecho en Santiago.
la inversión privada que se ha hecho en Santiago y sabiendo de que la mayoría de la población de Santiago y del entorno tienen la mayoría de ellos cobertura con seguro contributivo, ha garantizado tener esa estabilidad aquí en Santiago, esa inversión importante de tantos centros de salud privados que están aquí, que son parte también de la red privada de salud, que le da la cobertura y le da el nivel de atención que merecen cada una de la población y primordialmente esta. Pero ese hospital viene y su ciudad sanitaria también, con Dios lo permita, también viene. Muchas gracias, doctor Landrón. Me permito invitar a nuestro presidente de la sociedad, el doctor Andy de León, que me acompañe para seguir con esta conversatoria con nuestros invitados. ¿Quiere este? Sí. Okay. Señores, muy buenas tardes, mesa de honor. Muchísimas gracias por acoger nuestra invitación y ser parte de este evento de la Sociedad Dominicana de Ortopedia y las regionales del Cibao. La mesa de directores, pasados presidentes de nuestra sociedad, distinguidos, cada uno de los integrantes de nuestra Sociedad Dominicana de Ortopedia y los invitados de la prensa. En este momento quiero felicitar a los que conformaron este congreso, los presidentes de las regionales del Cibao, el doctor Joe Ortega, el doctor Milton Paulino, presidente el doctor Joe Ortega de la Regional Norte, Cibao Norte. Muchísimas gracias, un aplauso para ellos. El doctor Milton Paulino, por favor, y el doctor Esteves, por favor, póngate, Rafael Fernández, perdón. Muchísimas gracias, el doctor Jacobo no está ausente por asuntos familiares. Laura Santo, por favor, pasa a la mesa de directores en representación de la doctora Mingetti del Traumatológico de Asua, la cual, por asuntos también familiares, mandó su excusa y la representación de la doctora Santo. Nosotros como sociedad hemos pensado en este congreso Trauma RD, Emergencia País, no es un nombre comercial, es que realmente nuestro país está en emergencia por esta pandemia excelentemente descrita y presentada por nuestro senador, doctor Rivera, y por el doctor Julio César Landrón, y también por uno de nuestros congresistas, nuestro también diputado, que está dentro de todo el ámbito médico. Nosotros tenemos una sociedad que exige y que está latente, primero, porque los ingresos que tiene la Sociedad Dominicana de Ortopedia, cada uno de estos médicos con las ARS, no tan solo en el trabajo que hacemos en nuestros hospitales, está parado, está frisado hace más de 15 años. Siempre se habla cuando alguien quiere ser directivo de una sociedad, voy a trabajar por las ARS. Le dije a mi equipo que conforma la Junta Directiva Nacional, previo incluso el tiempo de campaña, nosotros no haremos promesas de que con las ARS vamos a subir cada uno de los procedimientos, el costo de ellos. Porque esto no es un asunto entre sociedad médica y ARS, es un asunto que va más allá, es un asunto que lo debe manejar la Cámara de Senado, la Cámara de Diputados, los legisladores. El doctor brillantemente, que parece que me entendió justo lo que le solicitamos por vía de nuestro querido hermano, el presidente del Congreso, usted tocó el punto exacto que puede movilizar bajo una revisión de los legisladores que se aumente ese tarifario que tenemos los ortopedas, pero también todos los médicos dominicanos. Muchas veces hablamos, doctor, del Colegio Médico Dominicano, el cual respetamos y el cual casi siempre e históricamente dirige sus acciones gremiales para el aumento porcentual del salario de cada uno de los médicos en el sector público. Y hemos venido caminando. Ahora bien,
No recuerdo aquella vez que nos hayan representado con los legisladores solicitando la revisión de ese per cápita que usted mencionó en el área de trauma, pero también en el per cápita que tiene la ley sobre todos los procedimientos y sobre todas las especialidades. Nos hemos olvidado, como usted lo dijo, señor diputado, de que somos médicos y vivimos cada uno de nosotros por la medicina privada, ya que tenemos que completar, aunque todos tengamos algún tipo de participación en el sector salud. Ustedes que son legisladores, tenemos muy por seguro, lo vi hace poco en la clínica donde labora, que también tenemos que compensar para poder nosotros estar estable económicamente en nuestros hogares y en nuestras vidas. La Sociedad Dominicana de Ortopedia hace un llamado a los legisladores. Gracias por sentarse con nosotros. Gracias por ustedes venir a escucharnos. Van a tener esto por escrito, donde solicitamos como sociedad la revisión de la ley y la revisión del per cápita para nosotros poder tener un aumento en el tarifario de los procedimientos de lo que hacen cada uno de mis ortopedas. Al doctor Julio César Landrón, director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud. Desde que llegó a este puesto tan importante de nuestro país, ha elevado la bandera de los ortopedas. Pero más que eso, con la directriz del señor presidente de la República, licenciado Luis Abinader, ha implementado el funcionamiento de lo que es la Red Nacional de Trauma. Esa Red Nacional de Trauma no es un sofisma ni es un pensamiento. Aquí están los que día tras día y hora tras hora interactúan en ella, juntamente cada uno de ellos con su equipo de trabajo de sus hospitales. Lo hemos sentado acá, van a hablar brevemente de esta red y esos hospitales ya funcionan como Red Nacional de Trauma. Ya tenemos los pacientes, ya sabemos camas de unidad de cuidados intensivos, ya sabemos dónde deben movilizarse los pacientes, ya sabemos los especialistas dónde están y se hace día tras día, tal vez no con la tecnología que necesita porque la puesta en funcionamiento de todo el sistema viene por etapa y por aprobaciones porcentuales. Aquí están ellos, está en su chat, está en la forma de intercomunicarnos 24 horas, no tan solo entre nosotros, sino también con la dirección ejecutiva personalmente. Y un grupo también de médicos que están haciendo labor de los transportes, de las camas de unidad de cuidado intensivos, de medicamentos y también algo que siempre estaba olvidado, de la sangre de esos pacientes. Ya hay coordinadores en este servicio nacional. Doctor Landrón, felicidades, su proyecto está caminando, lo felicito. Pero si bien es cierto, gracias, esta Red Nacional de Trauma no camina con los directores de hospitales, camina con el grupo de ortopedas, el grupo de neurocirujanos, de médicos emergenciólogos, de traumatólogos, de maxilofaciales y de todos los médicos que involucra las atenciones a un politraumatizado o a un paciente de trauma. El doctor Landrón, desde que llegó a sus funciones, llamó inmediatamente al presidente de la Sociedad Dominicana de Ortopedia, que humilde y dignamente los represento a ustedes, diciendo, tienen las puertas abiertas para asignación, reasignación
y nombramientos de los ortopedas que soliciten vía la Sociedad Dominicana de Ortopedia. Aquí está el ejemplo. Muchos de ustedes lo han tenido. Asignaciones, nombramiento, reubicación. Las unidades de trauma mencionadas también por el doctor. Esos hospitales que no son de trauma, vamos a desarrollar en conjunto con la dirección ejecutiva la participación de esos nuevos ortopedas. Se están haciendo nombramientos que no vienen, y disculpen ustedes, directamente de una decisión política o de un compañero del partido. Se está nombrando médicos ortopedas con una carta de la Sociedad Dominicana de Ortopedia. Por eso hoy le doy las gracias públicamente, doctor. En la parte de Idopril, señores legisladores, me he reunido con el doctor Burgos. Firmamos un acuerdo, una comisión de la Sociedad Dominicana de Ortopedia y reclamamos el aumento, puesto tiene, como usted excelente y magistralmente lo expresó en su conferencia, un dinero que cae por accidentes de tránsito, pero que por ley ellos, Idopril, no puede aumentar el % del per cápita para el pago de honorarios médicos. Y por favor, corríjanme de no ser así. He tratado de expresar a mi sociedad este asunto que es de carácter legal, puramente, de ley, el cual quizás no tenga yo el conocimiento para transmitir realmente por qué no podemos tener un aumento sustancial y el que realmente debe pagarse a los ortopedas y a todo el que tiene que ver con trauma. Y en este momento hacemos otra solicitud a nuestros legisladores. Queremos que se revise también ese per cápita que está manejado por la CISALRIL para el pago de los honorarios médicos de todos los ortopedas dominicanos. Hemos hablado con el doctor Burgos. Tiene toda la intención de llevarlo y de un aumento de un 100% porque no se ha revisado en más de 10 años. Pero él, por la ley, no le permite realizar esto. Entonces, estos documentos serán depositados. Estos documentos, hoy, la prensa, hoy, cada uno de ustedes será testigo y es testigo de lo que se está haciendo en el sector salud. Nos sentimos orgullosos, doctor Landrón, de que usted haya puesto el nombre de los ortopedas tan en alto y haya seguido trabajando, poniendo cada uno de esos hospitales como merecen los usuarios, como merecen los pacientes, pero también como merecen cada uno de esos ortopedas que día a día trabajan en consulta, en los quirófanos y en las emergencias de nuestros hospitales. Nosotros como ortopedas estamos comprometidos no con ninguna persona, con nuestro país y con el deber de nuestro juramento. Nosotros no somos malhechores, nosotros somos médicos, nosotros somos humanos que también tenemos familia, que también compramos en el supermercado y que también nos afecta la inflación que poco a poco, quizás por problemas internacionales, le afecta al pueblo dominicano. En este momento nosotros queremos decirle a ustedes, aquí estamos para servirle al pueblo. Aquí estamos, doctor Landrón, legisladores, para servirle a cada usuario. Aquí estamos para apoyar las políticas. Aquí estamos, doctor Landrón, para respaldarle y decirle que usted cuenta con más de 800 ortopedas dominicanos y con su Sociedad Dominicana de Ortopedia. Muchísimas gracias.
Gracias, doctor Andy de León. Continuando con el panel, le paso el micrófono al doctor Hilario, quien es el director regional de salud, que nos hable un poquito de lo que está proyectado realizarse en el área para la mejora de las atenciones de pacientes traumatizados. Bueno, yo prácticamente casi soy ortopeda, ¿verdad? Porque relacionarme con tanto ortopeda ya soy uno de ellos. Bueno, pero quiero felicitar a los que han expuesto, excelente conferencia, tanto el senador Daniel Rivera, el doctor Landrón, buenas sugerencias del doctor Francisco Díaz, Andy. Quiero terminar de saludar a Benoit, Carlos Gómez y a Manuel Esteve de IDOPRIR, que nosotros también tenemos un compromiso con Manuel, los cirujanos generales, ¿verdad? Entonces nosotros como Servicio Regional Cibao Norte, también, y como es director de Cabral Ibáez, Taveras, vivimos prácticamente lo que se desarrolla en los hospitales de trauma. Y estaba yo revisando alguna estadística y veo que los hospitales de nosotros provinciales, aunque no sean catalogados que son de trauma, en los primeros 5 meses de lo que va del año yo reviso que el Hospital de Puerto Plata, Ricardo Limardo, igualmente que Toribio Bencosme de la provincia de Espaillá, de donde es Carlos Gómez, estos hospitales, aunque no sean de trauma, se han atendido en lo que van más de 3,000 casos que llegan por emergencia de ortopedia, y de eso se han operado alrededor de 350, 400. Y eso es para que nosotros nos demos cuenta de la magnitud de estos casos que nos llegan constantemente por la emergencia. Y constantemente cuando estaba en el Cabral Ibáez me acuerdo que me decían, cuando yo rondaba por la emergencia, por planta, en la emergencia, si tenemos alrededor de 50 pacientes, 35, 40 son de ortopedia. En planta siempre, doctor, que tenemos 80, 90, 100 camas de ortopedia. Y esto es lo que nos permite a nosotros concientizar de lo importante que es la especialidad y lo importante que es la cobertura de estos pacientes. El primero que regularmente iba y le preguntaba a los pacientes, ¿usted tiene su seguro? No, pero ya nosotros sabemos que con la red y con el seguro, un paciente que tenga SENASA subsidiado, esto lo cubre 100%. Y constantemente nosotros mismos era que concientizábamos a los pacientes de que sacaran estos seguros para que posteriormente le pudiera cubrir. Y yo a veces les decía, señores, miren, si nosotros analizamos, el gobierno le da prácticamente seguro gratis a los usuarios, o solamente usted tiene que disponer de media hora, de 1 hora, ir a un stand de SENASA y nos dan a nosotros un seguro que posteriormente va a ser muy beneficioso para estos usuarios. Nosotros en la regional se sigue trabajando, ya nuestro director ejecutivo, el doctor Landrón, mencionó de la ciudad sanitaria, que no solamente es ahora que se está mencionando, eso viene desde 2020 que se ha hecho un levantamiento. Otro terreno, doctor Landrón, que se había hecho el levantamiento es alrededor de la Barranquita y por donde está el jardín botánico que fue donde se hizo el Consejo de Gobierno, también se ha valorado esos terrenos. Pero se está trabajando muchísimo, Frank, con eso. Y nosotros esperamos que por lo menos ya pronto se haga ese hospital. Y aquí en Santiago, como menciona el doctor, es sumamente importante el hospital de trauma. Ahora se está construyendo, que ya se mencionó, que el hospital de trauma de Sosúa se va a entregar en el primer cuatrimestre del año que viene. Pero en Santiago nosotros, que hemos dirigido el hospital y actualmente lo estamos dirigiendo a Cabral Ibáez, sabemos de la importancia que es de un hospital de trauma aquí en Santiago. Así que nosotros siempre a la orden. Muchísimas gracias, Tavera. Gracias, doctor Hilario. La verdad que cuando nosotros vemos lo que... Aunque no estoy en el panel, como Claro usted que sí. estamos reclamando la ciudad sanitaria, es bueno tomar la cápsula de Ubicatex para nuestro director nacional del SNS, lo siguiente, no es pidiendo
una ciudad sanitaria porque se oye bonito. Es que el Cabral Ibáez de 525 camas lo bajamos a 275 camas. Y la población que fue creado el Cabral Ibáez, año 1978, no es la de 1.074.000 que dice Santiago que tiene, pero todos saben que el Cabral Ibáez ayuda por la neurocirugía, la parte oncológica y todo esto a venir a la región. Y por último, estamos aprovechando que el SNS está aquí, y Landrón, Santiago no tiene hospital oncológico. Tenía un patronato, pero eso no era del SNS. Y Landrón está ayudándonos a reclamar que en esa ciudad sanitaria pues esté el hospital público oncológico como lo tiene la capital. Entonces, y la unidad de quemado, que ya Landrón la tenía también. La idea es que la parte de trauma, la parte de neuro, cirugía cardiovascular, oncológico, todo eso no es pensando en nosotros, sino en la facilidad de los 3.5 millones de habitantes que viven en esta zona. Yo estoy totalmente de acuerdo con el doctor Daniel Rivera, porque si miramos 10, 15, 20 años atrás, lo que era la medicina y lo que es hoy, y sobre todo en salud pública, realmente hemos caminado un trayecto hacia lo mejor, definitivamente. Como ortopeda, yo puedo hacer mucho por mis pacientes a nivel público que antes era muy limitado. Así que realmente vamos en buen camino. Faltan muchas cosas, lo entendemos, pero paso a paso. Realmente son cosas que sobre la marcha se van a manejar. Decía hace un momento que nosotros en nuestra sociedad de ortopedia realmente hemos visto en los últimos años un incremento de directivos y de gerentes en todos los ámbitos, sobre todo en los hospitales, como lo muestra la mesa de honor, pero en este caso tenemos un hermano ortopeda que dirige una entidad totalmente diferente a lo que nosotros hacemos, pero por su pericia y su capacidad lo hace y lo ha hecho bien. El doctor Fernando Benoit, quien es director de la CAIT, nos va a hablar un poquito de cómo y qué hacen ellos allá y de qué manera el trauma puede impactar en esa comunidad de los pacientes que encajan en eso. Gracias, José, y a la sociedad por invitarme en el día de hoy como director nacional del CAI, del Centro de Atención Integral para la Discapacidad. Es un centro que atiende de manera especializada a niños de 0 a 12 años con síndrome de Down, parálisis cerebral y trastorno del espectro autista. Desde el Centro de Atención Integral para la Discapacidad, nosotros reafirmamos el compromiso en favor de la prevención de los accidentes de tránsito. Y tenemos dentro de las 11 intervenciones y 5 programas lo que es la educación vial para las familias y los niños con discapacidad. Desde ahí se orienta a las familias sobre las leyes de tránsito y a los niños se les va inculcando que hay que cuidar a sus padres, alertarlos también cuando van manejando ellos de que no se crucen un semáforo en rojo para la prevención de los accidentes. Ya nosotros, a lo que va de año, el dato me lo hicieron llegar vía WhatsApp, hemos impactado alrededor de 150 familias con el programa de educación vial. Es un programa que se da en la última etapa, en niños que van de 8 a 10 años y que es para todo público, tanto los padres como los niños, específicamente los trastornos del espectro autista. Muchas gracias, doctor Benoit. Y toca sobre un tema que se mencionó hoy, pero la complejidad de lo que es el trauma RD, el impacto que tiene sobre la sociedad, la educación y la información es parte clave. Yo creo que todos sabemos que tenemos una deficiencia de educación vial, porque todos aquí, la mayoría aquí manejamos y andamos en las vías y vemos cómo se maneja el chofer y el conductor dominicano. Entonces, lógicamente, eso es de suma importancia. Invito a que nos dirija unas palabras el señor Carlos Gómez como senador, como legislador y cómo están obrando en favor de esta epidemia que presentamos nosotros en nuestro país. Bueno, todavía de día. Muy buenos días. Muy buenos días.
Bueno, para mí es un honor estar aquí. Agradezco la invitación, saludar al director del Servicio Nacional de Salud, a Landrón, a mi colega, senador Daniel Rivera, y a cada uno de los que me acompañan el día de hoy, a los directores de los hospitales, a cada uno de ustedes. Escuchando a Landrón cuando hizo su exponencia, recordé en el 20, mi querida provincia de Espaillat, lo mucho que hemos avanzado. El hospital Toribio Bencosme, hace unos días, una semana, inauguramos 3 unidades importantísimas, una de ellas de pie diabético, que era esperada por la provincia. Pero recuerdo en el 2021, en Gaspar Hernández, el Hospital Manuel de Luna, llamo yo al ministro para que viniera a ver la situación del hospital. Él me dice, Carlos, yo no tengo que ir porque ese es el peor hospital que tiene el país. Ese hospital fue construido hace aproximadamente más de 50 años para una población de 20,000 habitantes y hoy Gaspar Hernández cuenta con más de 50,000. Pero lo que quiero decir que el gobierno ha invertido tanto que da gusto ir a ese hospital el día de hoy y el servicio que está ofreciendo. La salud en República Dominicana, siempre digo que está asegurada y está avanzando, principalmente porque en el Congreso entiendo que hay 9 doctores. 6 senadores. Bueno, yo puedo decir que después de las salutaciones de Landrón, que me dijo el doctor Carlos Gómez, entonces ya puede ponerme en el listado. Ahora somos 7 en lo que tiene que ver con cualquier tema de legislar. Agradecido siempre, a mí me enseñaron desde pequeño que hay que ser agradecido. Y quiero aprovechar para agradecerle a cada uno de ustedes el apoyo que le han dado a Iberofármaco, una compañía que ha crecido gracias a cada uno de ustedes por ese apoyo que nos han dado. Muchísimas gracias. Siempre cuenten con este servidor en lo personal y también en el Senado de la República. Así que muchísimas gracias y muy agradecido. Muchas gracias, Carlos. Vale recalcar que nosotros en estos eventos y en el ejercicio de la medicina dependemos mucho de la industria farmacéutica, así que nosotros queremos agradecer los que en este congreso nos han acompañado y nos han ayudado a poder efectuar esto. Ahora vamos a hablar con el doctor Manuel Esteves, quien es director provincial de Idopril, y todos los que estamos aquí, que somos ortopedas, sabemos el impacto que tiene el Idopril en el asunto de trauma. Porque es muy curioso, el paciente, como decía el doctor Daniel Rivera, llega por la emergencia y uno le pregunta, ¿qué te pasó? Me caí saliendo de mi casa. ¿Y para dónde tú ibas? Y si va para el trabajo ya califica para Idopril. Entonces, doctor, ¿pudiera usted pasarse y hacer un congreso por 3 días hablándonos de todo lo que concierne al ejercicio de esta aseguradora Idopril? Pero háblanos un poquito de qué se está haciendo, qué estamos vislumbrando mejorar, porque siempre, independientemente, debo reconocer que hacen una gran labor, pero siempre hay espacio para mejorar. Háblanos un poquito de eso, por favor. Buenos días a todos. Saludar a todos los que componen la mesa directiva aquí y decirle, antes de responder a esa pregunta, que al doctor Andy de León, que a esos legisladores también se le va a sumar mi esposa, la diputada Darby de Asa, quien también es vicepresidenta de la Cámara de Diputados y es médico. O sea que también estará junto con estos congresistas y el doctor Daniel Rivera, que creo que no lo dijeron, que es el vicepresidente de la Comisión Bicameral de la Reforma de la Seguridad Social. O sea que aquí hay un actor de primera línea en ese sentido. El doctor, bueno, le iba a decir doctor, pero el senador Carlos Gómez
sí está ligado a la salud, porque le ofrece accesibilidad a medicamentos a la población dominicana. O sea, que también usted tiene reconocimiento en el sector salud, doctor. Claro que sí. Mira, le dije doctor de nuevo. Y hablar de Idopril, yo me desempeño como director regional desde 2020. Tuve la oportunidad de compartir la dirección también junto con el doctor Bautista, quien fue provincial, y ahí pude aprender de mucha mano también la labor que hacen los ortopedas en favor de la población dominicana y ligado a lo que es los temas de riesgos laborales. La composición de nosotros como institución, como bien explicó el doctor Daniel Rivera, va más allá de la función de un director ejecutivo, porque primero está compuesto por un consejo directivo que lo comprende el ministro de Trabajo y como vicepresidente el ministro de Salud Pública. Pero los demás miembros son tripartitos, donde está el sector empleador, el sector trabajador y la parte pública. Pero además de eso, somos supervisados por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, CISARRIL. Pero también somos supervisados por el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Lo que quiero dejar dicho es, como también explicaban anteriormente, el presupuesto del Idopril, aunque hay una recaudación anual, no es con ese dinero que el Idopril funciona anualmente. Ese presupuesto que se aprueba en el Consejo Directivo, imaginemos que el Idopril haya recaudado por aportaciones de los empleadores, que debo decir que todo el aporte del Idopril lo da el empleador, no el trabajador. Si hubo un recaudo de 5.000 millones, el Idopril no funciona con los 5.000 millones. De esos 5.000 millones, el Consejo Directivo, mediante un presupuesto que hace la dirección ejecutiva, se aprueba ese presupuesto. Y ahí entra el doctor Andy de León, lo que le explicó el doctor Burgos, que ese presupuesto tiene un porcentaje de aplicación. Si aprobaron 1.500 millones, de esos 1.500 millones, el 1% es para prevención, el 25% es para salud, el 10% son para los gastos administrativos y el 64% es para todo lo que tiene que ver prestaciones económicas, en lo que tiene que ver pensiones, subsidios, incapacidades temporales. Y desde ahí empezamos nosotros a operar a nivel nacional en lo que tiene que ver la institución. Nosotros damos una inversión, hemos registrado una inversión anual de más de 2.000 millones de pesos en lo que tiene que ver salud. Ese tema de salud nosotros lo dividimos en dos componentes. Uno es todo lo que tiene que ver con emergencias, hospitalizaciones, procedimientos quirúrgicos, honorarios médicos. Y el otro componente de ese es la incapacidad temporal que nosotros le damos a ese afiliado. Porque el Idopril, cuando el trabajador tiene una lesión, una incapacidad temporal, nosotros le pagamos el 75% de su salario. Entonces, por eso es que nosotros estamos registrando ahora mismo, y es de muy alarmante, unas cifras que rondan entre 35.000 reportes anuales de accidentes, y si lo comprendemos del 2025 al 2026, nosotros hemos registrado casi 90.000 notificaciones de accidentes. Y de esos 90.000, nosotros tenemos 35.184 accidentes que han sido de accidente en trayecto, donde entra lo que han hablado anteriormente sobre la necesidad de la educación vial que nosotros necesitamos en nuestro país. El director de nosotros, el doctor Agustín Burgos, desde que inició su gestión, se enfocó en lo que es la prevención. ¿Y cómo nosotros estamos haciendo esa prevención? Nosotros, como somos muy vinculantes a las empresas privadas, nos hemos acercado a las zonas francas. Muy bien decían que cuando nos acercamos a las zonas francas, todo el parqueo está lleno de motores. Pues desde ahí nosotros estamos empezando a darle esas orientaciones a los trabajadores sobre la necesidad del casco, sobre la necesidad de que no viole las leyes de tránsito, para poder reducir un poco esos accidentes que involucran a todos los trabajadores dominicanos, sin descartar que también la alta tasa de informalidad laboral que existe en nuestro país
está por encima de los 53%. Lo que quiere decir que un trabajador que vaya a su trabajo probablemente se ve afectado por otra persona que no está laborando, pero le involucra en ese accidente a nivel laboral. Pudiéramos durar, como bien dijeron, toda una mañana hablando de IDOPRI, pero lo que sí quiero dejarles dicho es que en lo que tiene que ver en la institución, con la relación que nosotros tenemos con los ortopedas, estamos muy bien encaminados con nuestro director ejecutivo para poder avanzar sobre diferentes tipos de acuerdos, y eso está también en la mesa de trabajo con la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, no solamente para mejorar algunas condiciones, porque muy bien decía que IDOPRI tiene cobertura del 100%. Yo no lo digo así. Yo lo que digo es que el afiliado tiene el beneficio de no copago. Así que yo lo digo, no cobertura 100%. Yo le digo, el afiliado de IDOPRI no puede dar copago. Entonces, eso hace que los servicios, doctor Landrón, desde que el doctor Bautista asumió la dirección de Cabral, ya que había estado en esa institución y atendiendo a la necesidad, dijo, pero ¿por qué no tenemos un stand del IDOPRI en el Cabral Ibáez? Y fue uno de los stands que se inauguró en el Cabral Ibáez. ¿Por qué? No es para que el dinero del IDOPRI vaya para el sector público, sino para nosotros tratar de distribuir ese dinero que nosotros le ofrecemos también para el sector público, porque como es un dinero que es privado y público, también tiene que retornar al sector público. Así que muchas gracias. Gracias, doctor Esteves. Yo creo que nosotros debemos entender que la capacidad que nosotros tenemos de asegurar nuestros usuarios es válido que sea a nivel privado y a nivel público. El nivel público está dando el servicio. Así que entendemos que es acertado, aunque muchos aquí pensemos diferente, pero es la realidad. Buque insignia de la región norte del país, Cabral Ibáez, es mi alma mater, lógicamente la voy a defender. Yo diría que el primer centro traumatológico del país, con el Darío Contreras en Santo Domingo, por lo menos en el área norte. Sí, señor. Y no solo eso, que muchos de los que estamos aquí, que salimos de ahí, sabemos que es nuestra escuela y le tenemos ese gran aprecio. Doctor, háblanos un poquito de la situación de trauma que sabemos que ocupa mucho de su tiempo, no solo como traumatólogo, sino como director de esa institución. Buenos días. De verdad que dicen que cuando el jefe habla, ya el subalterno no puede hablar. Ya habló el doctor Landrón y habló el doctor Hilario, pero yo me voy a atrever, con el permiso de ellos, a decir cuál es la situación de nuestro hospital en cuanto a trauma se refiere. Mire, el hospital tiene acá dos exdirectores, que es el doctor Daniel Rivera y el doctor Bernardo Hilario, y saben lo que es en cuanto a trauma ese hospital. Ellos se debaten cuál de los dos es el mejor, cuál es el número uno. Yo tengo asegurado el número 2, Miren, nosotros tenemos 270 camas. De esas 270 camas, un 25% está ocupada por trauma. Y muchas veces llega hasta un 30%. Es decir, que somos un hospital también de la red de trauma, diríamos, el más importante que tiene la región norte. ¿Por qué? El traumatológico está antes que nosotros, pero nosotros recibimos pacientes referidos. La mayor referidor es Puerto Plata. Luego tenemos La Vega, luego tenemos Mao, Montecristi y Dajabón. Esos son nuestros referidores por excelencia. Y nosotros, ¿qué hemos hecho? Es decir, porque desde que Hilario llegó, yo siempre le decía a Hilario, nómbrame a fulano, nómbrame a fulano. No era porque son amigos, sino que yo entendía que la red de trauma venía, pero aparte de tener la capacidad en el hospital, teníamos que tener un personal resolutivo. ¿Y qué hemos hecho? Bueno, ortopedia, como ustedes muy bien saben, se ha diversificado y tiene especialistas en todas las áreas.
el Cabral Ibáez tiene ya especialistas de columna reconstructiva, artroscopía, mano, tobillo, y por ahí nos vamos. Y aquí mismo tenemos nosotros, en el salón, lo que me han ayudado a llevar este barco. Tenemos Fonso, que está acá, Benoit, que también pertenece allá, de León, tenemos a Omar Corona, Cruz, que está por ahí, Alma Ortopeda por acá, que son ortopedas reconocidos en su práctica privada, pero que también en el hospital dan más que el 100%. Y le agradezco de verdad esa labor que ustedes hacen y nos han ayudado a llevar este hospital. Muchas cosas de las que el Landrón estaba diciendo que van a llevar a los hospitales, ya nosotros la tenemos. Y le agradezco a esa inversión que ha hecho nuestro señor presidente, y sé que de esas que nos faltan para poner tecnología de punta, también el doctor Landrón nos va a ayudar con esa parte. Tenemos resonancia, que son muy pocos los hospitales públicos que tienen resonancia. Tenemos tomografía, todos los tipos de sonografía. Gracias, doctor Landrón, por los sonógrafos. Ahora mismo, yo decirle a ustedes que el trauma allá en el Cabral Ibáez, tenemos que continuar reforzando lo que estamos haciendo bien, porque tenemos un hospital en cuanto a la docencia que nos permite a nosotros, con esa docencia, brindar mejor servicio a los pacientes. Es un hospital que tiene 26 residencias, que en mi gestión ya van 5 residencias que se aperturan. Tenemos pie diabético, vascular periférica, endocrinología, salud mental, un tema muy comentado en los últimos días, y se apertura, para los que están acá, que creo que debe estar aquí la ganadora, de un fellow en artroscopía, que es el primero que vamos a tener nosotros en el Cabral Ibáez, gracias a la sociedad también que nos ha colaborado con esto, para que se aperture en nuestro hospital esa parte. De verdad, agradecer a cada uno de los que han expuesto anterior a nosotros, esa visión que tienen de descongestionar el Cabral Ibáez. Muchas veces tenemos un hospital que está dando el 120%, más del 100% de lo que nosotros podemos dar. Pero aún así, tenemos la calidad y la calidez para dar los servicios. Y esa es la parte más importante, que es lo que yo quiero transmitir a cada uno de los especialistas que me acompañan, en que tenemos que continuar dando un servicio humanizado. Esa es la parte. Muchas gracias. Gracias, doctor Bautista. Ahora vamos a conversar con el doctor Luis Espinosa, que es el mejor director que ha tenido su hospital, porque ha sido el primero. No hay cómo compararlo, pero sabemos que está haciendo una gran labor y en un área donde estaba desprovisto de este servicio. Háblanos un poquito de cómo ha sido su experiencia. Muy buen día, doctor Tavera. Saludo al director ejecutivo Servicio Nacional de Salud, doctor Julio Landrón, con él a los legisladores y el presidente de la sociedad. Doctor Tavera, cuando fui designado como director del Hospital Traumatológico de Higüey, recibí la directriz de que el Hospital Traumatológico de Higüey iba a iniciar su operación total entre 8 meses a 1 año. Cuando yo llego al hospital, que hago un levantamiento, llegué solo porque fue un director recién nombrado, solamente con su director y el encargado de seguridad. Llego solo, hago un levantamiento por el hospital y yo iba haciendo estudio y yo decía, pero el hospital está completo, ¿por qué tanto tiempo? Entonces ahí tuve la voluntad política del director ejecutivo y comenzaron a nombrar todo el departamento, ortopedia, neurocirugía, cuidado intensivo, y pudimos lograr en 4 meses tener el hospital funcionando en una totalidad de un 80%. En 4 meses solamente nos faltaban 2 departamentos por iniciar, que era el departamento de resonancia magnética y el de terapia física. Le acorto la historia y le puedo decir que este Hospital Traumatológico de Higüey ha sido un hospital que ha impactado de una manera extremadamente positiva en la zona este, ya que somos nosotros, desde la parte de trauma, los guardianes de la zona turística, una de las partes más importantes y de la industria sin chimenea que tiene la República Dominicana.
Allí en este hospital damos servicio a toda esta zona turística, que son cientos de pacientes que pernoctan en la zona turística que van a nuestro hospital traumatológico. También tenemos allí 4 puntos neurálgicos, carreteras que son de muy alto impacto, como la autopista del Coral, la carretera de Atomayor San Pedro, la autopista Macao Bávaro. Son carreteras donde hay muchos accidentes de tránsito y podemos allí en este hospital brindar el servicio de traumatología que la provincia de la Altagracia necesitaba. La Altagracia, un pueblo referidor a Santo Domingo, puedo decirle que en estos últimos 5 meses que lleva, que va del año, nosotros solamente hemos hecho 4 traslados y son por cosas indispensables que no contamos con esos servicios. Pero de ser el pueblo más referidor a nivel nacional para el casco urbano de Santo Domingo, Ney Arialora, Darío Contreras, y nosotros poder disminuir a una brecha casi 0 de traslado, para nosotros es algo muy importante. Algo muy importante que tiene el Hospital Traumatológico de Higüey. Es un hospital que al día de hoy cuenta con 10 meses de inaugurado. Es un hospital que se maneja deuda cero y este hospital se maneja con los mismos recursos que él produce. Cuando el hospital tenía 15 días de inaugurado, ya contábamos con el 80% de las aseguradoras a nivel nacional. Y al día de hoy solamente nos hacen falta 3 aseguradoras. Y déjeme decirle que gracias a este impacto tan rápido que tuvimos de contratación con las aseguradoras, este hospital ha podido facturar y mantenerse con sus propios recursos. Tenemos allí un personal humano que han ido llegando poco a poco de muy alto valor. Contamos con 11 ortopedistas, tenemos un departamento completo de neurocirugía, tenemos 7 intensivistas, es decir, que esa unidad de cuidado intensivo de 9 camas ha sido un gran impacto para esa región, ya que en esa región conseguir una cama de cuidado intensivo era totalmente imposible. Y ya tenemos unidad de cuidado intensivo en el Hospital Traumatológico. De verdad que agradezco, doctor Julio Landrón, su llegada, el apoyo que me ha dado en el Hospital Traumatológico y de verdad espero seguir aportando de mis conocimientos profesionales. Muchas gracias, doctor Espinosa, y lo que cabe decir es felicitaciones. Realmente la visión de esa institución se ha hecho cumplir y eso es lo que se está trabajando y creo que eso es un ejemplo de que sí se puede lograr y debemos seguir en esa tercitura. Seguimos con el doctor Jonathan Lara, que es el subdirector. Tenemos el director aquí, pero él nos va a hablar de buque insignia de Santo Domingo y del Caribe. Es mucho decir, nosotros no lo vemos así, pero República Dominicana tiene la mejor medicina del Caribe y probablemente Centroamérica. Yo lo digo porque, igual que el doctor Daniel Rivera, Santiago es parte de mi corazón, formo parte de una de las clínicas grandes de Santiago y tenemos aquí de los mejores hospitales, la mejor medicina que se puede hacer en el Caribe, no solamente en República Dominicana. Hablan un poquito de los 50 años del Darío Contreras. Yo me imagino que ha evolucionado y hay muchas historias que decir, pero háblanos de cómo va encaminado hacia el servicio de nuestro pueblo. Muy buenos días, agradecer a las autoridades presentes por permitirnos estar aquí y poder disertar con relación al tema en cuestión de Trauma RD. Nosotros como principal hospital de trauma recibimos, para dar un dato, en el año 2025 17,000 emergencias por accidentes de tránsito, de las cuales el 66.5% correspondieron a accidentes de motocicleta. Con los cambios que vienen presentándose en la nueva política de salud, ¿qué nos viene a traer o nos viene a orientar la red de trauma? Nos dice que debemos ver el trauma como una enfermedad tiempo dependiente. ¿Qué busca? Se busca lo siguiente, que todos hablemos un mismo idioma y que la calidad de la atención sea oportuna, no importa en el lugar que ocurre el siniestro. Nosotros como hospital, uno de los más viejos, estamos en un proceso de cambios continuos donde se está reestructurando toda la parte administrativa, se está remozando el hospital. Hemos cambiado, sí, los cambios son
lentos pero progresivos, que nos garantiza que en un futuro inmediato vamos a lograr y vamos a alcanzar las metas que nos estamos proponiendo. Agradecer al Servicio Nacional de Salud, en manos del director Landrón, que nos da el espaldarazo, nos da el apoyo continuo, y decirle que rara vez se encuentran en una misma vía la voluntad y el apoyo. ¿Dónde está la voluntad? En un grupo de personas que quiere dar lo mejor de sí, pero si no tengo cómo hacerlo, no puedo. Tenemos un respaldo, tenemos un apoyo, tenemos respuesta ante las situaciones que tenemos. El hospital es un hospital de tradición, donde las personas se caen en un punto extremo, dicen, llévenme al Darío. Y nosotros, como especialistas y como brindamos los servicios de salud, tenemos la intención de dar lo mejor. Agradecer nuevamente que comenzamos con la apertura de las subespecialidades médicas. Tenemos el primer fellow, el primero de otros tantos que se abrirán. Comenzamos con ortopedia pediátrica. Y sí, el hospital está cambiando y nuestra intención es seguir mejorando hasta así ser el buque, o sí, el buque insignia, no solo de República Dominicana, sino del Caribe. Muchas gracias, doctor. En la mañana de hoy nosotros hemos hablado de muchas situaciones que se están contemplando para mejorar el servicio de salud. Hay un punto que acaba de mencionar el doctor Lara, que es muy importante y que debemos tomar en cuenta, y es que aún dentro de salud pública, digamos, en lo privado ya lo sabemos, nosotros dependemos de una autorización, una aprobación de las aseguradoras. Y si nosotros queremos mejorar el tiempo de manejo del paciente, tenemos que negociar con las aseguradoras de que sean más efectivos, más oportunos. Y yo creo que de esa manera vamos a mejorar muchísimas cosas y va a haber un impacto económico también. Así que es algo que creo que... Déjame decirte algo con relación a eso. No solamente los estanques se están abriendo de las diferentes aseguradoras en los hospitales más grandes, sino también que nosotros venimos instalando oficinas de la DGC, porque sabemos, primordialmente en los accidentes de tránsito, el dolor de cabeza es ese documento, esa certificación de que hubo un accidente de tránsito, que si no se tiene no te lo va a aprobar el seguro. Y esto también ha venido a dinamizar esa parte y aprovechar ahora que los colegas están hablando, directores de hospitales, subdirectores, para decirles que los hospitales hoy son autosostenibles la gran mayoría. Nosotros tenemos ya más de 80 hospitales, que la competencia de Daniel no es el que más deba, el que tenga más recursos en banco con la capacidad resolutiva autosuficiente para comprar su equipo, para arreglar su equipo. Pero hemos hecho un acuerdo con SENASA, donde el hospital no va a tener que sacar tampoco todos los recursos completos para comprar un tomógrafo o comprar un resonador, sino que SENASA solicita el hospital, garantiza los recursos SENASA y con la misma productividad del equipo, oiga por dónde vamos ya en la salud, se paga solo el equipo. Y por eso hoy tenemos ya 38 tomógrafos en la red pública de salud. Y tenemos nosotros más de 12 resonadores en la red pública. Pero en todos los hospitales regionales, los hospitales de tercer nivel, tienen la autorización para estos equipos que son autosostenibles, comprarlo y ponerlo a disposición de la población más vulnerable. También decirle que lo que tiene que ver con la subespecialidad, importantísimo, aprovechemos el momento. Nosotros abrimos 9 subespecialidades en el NEA Arias Lora. En el Darío, nada más solicitaron una, que fue el ortopedia infantil, pero el Darío tiene que tener artroscopía, tiene que tener columna, tiene que tener cirugía reconstructiva. Oiga, por ahí que van la mayoría de los pacientes. Entonces nosotros vamos a dejar de un lado esa subespecialidad, que dicho sea de paso les digo, no pidan especialidades tradicionales. Nosotros no vamos a autorizar plazas más de especialidades tradicionales. Son las subespecialidades que tienen la importancia y tienen la priorización del Servicio Nacional de Salud, tanto en ortopedia, traumatología, pero también en cirugía general, pero también en columna, pero también en neurocirugía, y ahí es que debemos de avanzar. Y por último, para no intervenir más, decirle de que nosotros estamos ahora mismo instalando lo que es un centro nacional donde vamos a tener, porque el dolor de cabeza son las camas de cuidado intensivo. Aquí no se necesita una sola, legisladores, aquí no se necesita una sola cama más de hospitalización. La ocupación hospitalaria del país es 43%. Aquí hay más de 50 camas vacías en los hospitales de la República de Salud. Pero usted va a la ocupación del cuidado intensivo, el 100%. Y una presión
de más pacientes. Entonces, ¿dónde nos estamos orientando? De que nosotros vamos a tener una mapificación con un centro nacional donde nosotros veamos las camas disponibles, como lo hicimos en Semana Santa. Ustedes vieron, ahí no faltó cama de UCI en Semana Santa, ni tampoco los referimientos. Abrimos todas las clínicas rurales, abrimos todas, para que la gente que fuera con un dolorcito, que no vaya para el hospital, vaya y quédese en su clínica rural, en su centro diagnóstico. Y además de eso, instauramos un sistema permanente de tener cuántas camas UCI tenemos y quitarle ese dolor de cabeza a la población, que muchos de ustedes han tenido un familiar que no encuentran dónde trasladar un paciente de cuidado intensivo. Seguimos aumentando la cama de intensivo, pero hay que organizar el sistema. Así como nosotros tenemos las ambulancias en una mapificación que lo tiene el CRUE, que lo tiene la DAE, así nosotros vamos a tener la cama disponible primordialmente de UCI para nosotros dar ese seguimiento. Abundando un poquito más sobre el tema precisamente de la unidad de cuidados intensivos en Lario Contreras, se ha hecho la solicitud al director ejecutivo de la implementación de 14 nuevas camas de unidad de cuidados intensivos. Es decir, ampliar el rango de nuestro intensivo a 14 camas más. Un proyecto que ya está en manos del señor director. Eso yo creo que es evidencia de que estamos más organizados, tenemos una visión hacia mejoría y una ejecución. Y el hecho de que los hospitales son autosostenibles es algo que es lógico, y que porque la salud debe existir, no debe haber la limitación económica, y estamos viendo que en ese sentido hemos mejorado enormemente. Bien, tenemos ahora el doctor Joel Ortega, que es el director del Hospital Traumatológico de Profesor Juan Bosch de La Vega, que fue el primero y que realmente vino a revolucionar cómo manejamos trauma. La palabra es suya. Bien, buenas tardes para todos. Buenas tardes a nuestro director ejecutivo, doctor Julio Landrón, y todo lo que componen la mesa principal, y a todos nuestros compañeros directores de hospitales. Mi nombre es Joel Ortega, como bien mencionaron, soy cirujano general. Casi cuando era R1, el doctor Cristóbal Mata me cambia para ortopedia. Casi me iba para ortopedia. Me formé en el Hospital Juan Bosch como cirujano, hice una subespecialidad y ya ahora pues tengo 3 años y algo, casi 4 años dirigiendo el hospital, donde mi amuleto, mi bastón al inicio y en todo lo que llevamos dirigiendo el hospital ha sido el doctor Julio César Landrón. Cuando dirigía NA Lora, pues con él era que yo me comunicaba para ver cómo podían tirar a flote ese hospital, que en el kilómetro 101, la Hospital Duarte, un hospital que va a cumplir ya 20 años, ha dado tanto servicio a la sociedad, a todo el país. Un hospital que tiene 98 camas, 68 son para ortopedia, y es un hospital que yo sé que igual que todos los compañeros, saben que el día que más se reciben pacientes son los domingos. No sé por qué, pero el domingo es donde más se reciben los accidentados o los accidentes de tránsito en los hospitales de trauma. Un hospital que cuando nosotros llegamos, cuando llegó el gobierno de nuestro presidente Luis Abinader, tenía una deuda, senadores, legisladores, tenía una deuda de más de 200 millones de pesos. Hoy en día tiene deuda a cero y dinero a favor en la cuenta, gracias a la gestión y a la ayuda, que desde que era director y ahora como director del SNS, el doctor Julio Landrón siempre me estuvo orientando con eso. Un hospital que aquí hay MA y hay residentes, saben que se operaba desde que se formó con un solo arco en C, un hospital de trauma. Hoy en día tiene 4 arcos en C, tiene tomógrafo. Tuvimos que habilitar otro quirófano para nosotros poder cubrir la demanda que tiene el hospital. Un hospital que tiene todas las ARS y por ende la casuística, la cantidad de casos que llegan allá es bastante alta. Con la observación, como mencionó el director, a la creación de tantos hospitales, y ese que está ubicado en el mismo centro, ya la cantidad de referencias hacia el mismo ha disminuido un poco, que ese es el objetivo principal de nuestro director Julio Landrón. Nosotros como hospital vemos la necesidad y siempre estamos dispuestos a trabajar esta parte de trauma. Pero algo muy importante, nosotros hemos canalizado con las diferentes instituciones privadas y públicas de la región, sobre todo de la ciudad de La Vega, realizar conferencias a jóvenes, como Landrón mencionó, 19 a 35 años, y en empresas, para nosotros dar charlas de la importancia de lo que es conocer el tránsito y cómo nosotros tenemos que respetar las leyes de tránsito. De hecho, hicimos una actividad junto a diferentes instituciones públicas y privadas en la Universidad de Ucatesi para nosotros poder, ¿verdad?, llevar ese tipo de mensaje.
Hoy en día, gracias a Dios, también el hospital cuenta con un fellow que también fue desarrollado por el doctor Richard Lora, que es ortopedista, que es su director, que no está aquí por asuntos familiares, donde ya también tenemos un fellow de cirugía de artroscopía, comenzando este año con dos nuevos médicos que van a iniciar ese fellow. De manera que el Hospital Juan Bosch ha ido avanzando, ha ido creando. Y una noticia muy importante que me alegró bastante es que el doctor Julio Landrón, que está aquí, no me deja mentir, nos ha prometido, porque ya son 20 años el hospital, es un hospital un poquito, ¿verdad? Un poquito agotadito, no como lo que ha mencionado del Cabral, del Darío, pero está un poquito agotadito, y él nos prometió que ya para el año que viene va a estar en presupuesto un remozamiento del Hospital Traumatológico Profesor Juan Bosch. Pero más que eso también, a la necesidad, como mencionó el doctor, te puede ir ahora, sí, yo te consigo una cama en sala clínica de ortopedia, de neuro, de cirugía general, pero en UCI, full, con un paciente hecho room ahora mismo en la emergencia. Pero el doctor Julio Landrón, viendo esa visión, esa necesidad, pues en un ala que se creó el hospital para hacer un UCI pediátrico, vamos a hacer un UCI intermedio, con 6 camas más de pacientes para UCI. O sea que esas son cosas positivas que nos van a nosotros a rodear a la sociedad, porque realmente, por más que trabajemos, siempre las unidades de cuidados intensivos van a estar UCI, van a estar llenas siempre y cuando la sociedad no entienda la importancia del tránsito vehicular. Muchísimas gracias y me siento muy orgulloso. Andy, te agradezco bastante que nos haya invitado, porque en estos casi 4 años, el doctor Cruz ahí sabe, ya yo dejo de ir al salón de cirugía general para irme al salón de ortopedia, para aprenderme las clasificaciones de Gutilo, todas las clasificaciones que ustedes tienen, y eso me hace sentir Lo que pasa, doctor, es que nosotros los ortopedas sabemos que en el hueso está el gusto. Entonces, eso es cierto. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, ahora vamos a hablar con el doctor Milky Way Marlin de un hospital icónico en nuestro país, porque si bien el Darío Contreras tiene 50 años y es el hospital icónico y buque insignia de trauma, el Gautier es un hospital que manejaba todo lo que eran los trabajadores, porque era parte del IDSS cuando eso era lo que existía. Entonces tiene una trayectoria y una historia y una academia ejemplar. Hablen un poquito de su institución. Saludos, buenas tardes a la distinguida mesa directiva. En el Hospital Salvador Becotier, pero antes de hablar del hospital quiero recalcar algo que se ha dicho. En primer lugar, la red de trauma no solamente es un avance en la atención, sino que garantiza un derecho fundamental que es la atención oportuna. Si el día de hoy ya un paciente que tiene un accidente y una fractura en Higüey no tiene que ser trasladado al Darío Contreras, al Ney Arialora o al Salvador Begotier porque tienen su propio traumatológico, eso indica que tiene un acceso rápido y oportuno, que es una de las cosas que tiene que garantizar el Estado y se consigue a través de esta red de trauma. En cuanto al Hospital Salvador Begotier, aunque es un hospital general, todos conocemos su historia, tenemos el equipo integral para manejar el trauma desde el inicio hasta el final. No solamente contamos con el departamento y la residencia de ortopedia, también tenemos cirugía general, tenemos cirugía vascular periférica, tenemos neurocirugía y al final del trauma también tenemos una unidad de rehabilitación y terapia física. El hospital cuenta con 30 programas de especialización médica. Para este año abrimos una nueva en reemplazo articular y la primera residencia de cirugía de base de cráneo en el país, que la componen el departamento de otorrino y el departamento de neurocirugía. No voy a hablar mucho del hospital porque la mayoría lo conoce, sabe nuestra capacidad resolutiva, pero puedo decir que la misma, gracias al Servicio Nacional de Salud, en los próximos meses va a aumentar de forma drástica, porque en estos momentos, mientras hablamos, en el hospital se está instalando un angiotomógrafo que estará listo para el próximo mes y se está adecuando el área para instalar un resonador magnético que ya está comprado y solamente es terminar el remozamiento que está en función. Ahora mismo los obreros están trabajando para ello, gracias al Servicio Nacional de Salud. Y aunque en unos meses vamos a disminuir un poquito la capacidad resolutiva, porque también en los próximos días vamos a iniciar, gracias a Dios, el ansiado remozamiento del hospital.
O sea que el Hospital Salvador Begotier sigue aportando las de trauma y vamos a estar en los próximos meses aumentando nuestra capacidad resolutiva para todo el país. Gracias, doctor. De nuevo, entiendo que el futuro se ve brillante para todo lo que es salud en nuestro país. Salvador Begotier, uno de los hospitales, como decía, más de 30 especialidades, un hospital. Ese hospital fue en el 50, Trujillo Tiene 76 años. Pero fue en el 50, que se inauguró y un hospital que no se le ha puesto la mano. Ese hospital, a pesar de todos los servicios que da, como decía Marlon, un resonador de última generación, un tremendo resonador que va para allá de 1.5 Tesla, ¿verdad? Y tenemos también un angiotomógrafo para todas esas intervenciones endovasculares, craneales, los clipados, todas esas cuestiones que se hacen con esto. Pero también el señor presidente ha dispuesto, porque tiene 3 etapas de remodelación de este hospital. En esta primera etapa se va a invertir casi 1.000 millones para tener una emergencia con más de 40 camas trauma shock, con todo lo que necesita, tener su tomógrafo, tener su área de imágenes completa abajo y además remozar parte de lo que son los consultorios y de área de internamiento para seguir con una segunda y después una tercera etapa. Y aprovecho aquí para decirle, Marlon, de nuevo, que tiene que desocupar el área para nosotros poder intervenirla, porque nosotros no vamos a intervenir, senador, y que se nos caiga una parte, ¿verdad? Tienen que entregar el área. Entonces, todo eso no es un llamado de aquí, entregando el área, porque hay que invertir esos recursos y lo necesita ese hospital y hay que invertirlo ya. Y la licitación del profesor Juan Bosch en los próximos 2 meses se va a integrar para nosotros por lo menos en noviembre, diciembre, iniciar lo que es la parte del primer 20% después que se adjudica quien gane la licitación y a partir de enero, febrero nosotros hacer una remodelación profunda de ese hospital. Señores, no puedo dejar pasar mi hospital. Tengo en esta semana próxima la remoción total de la emergencia y esa área en la parte anterior. Y el área completa de ortopedia infantil y la cocina de nuestro hospital. Ya está adjudicado y todo. Aquí hay un pleito de correa. Cada uno habla de lo que va a hacer en su institución, pero qué bien, porque es hacia mejor, es mejorar. En este momento vamos a pedirle al doctor Eduardo Cuevas, que representa al NEI Arias Lora. Este monstruo llegó a cambiar lo que es el manejo de trauma en este país, porque un hospital con más de 500 camas es una cosa grande, ¿verdad? Hablen un poquito de lo que... sabemos de lo que hizo el doctor Julio Landrón. No tengo que mencionarlo. Ah, pues está bien, dele. Claro, eso fue parte del legado. Buenas tardes. Me disculpan, estoy un poquito disfónico, ¿no? Gracias. La directiva, la mesa principal, muchas bendiciones y para todos. Cabe destacar que nuestro hospital ahora mismo está contando con varios fellows para parte del desarrollo a nivel nacional. Pero quiero hablar un poquito más del departamento que pertenecemos, ya que es algo un poquito traumático, tanto para el paciente como los familiares, y para uno también, porque eso se transmite a uno como médico que tiene que lidiar con esa situación, que es el Departamento de Reconstrucción Ósea. Ahora mismo hemos bajado la casuística de infecciones, también de la cantidad de pacientes, que es muy, como diría, un poquito muy traumático cuando usted le dice a un paciente que hay que amputarlo, que tiene una infección que tiene 7, 8, 10 años, tengo pacientes hasta con 16 años, con una osteomelitis, con secreción, y es un poquito traumático, pero el Departamento de Reconstrucción Ósea ahora mismo estamos dando la talla, el todo por el todo, y estamos para servirle como Departamento de Reconstrucción. Quería mencionar directamente el departamento, ya que es uno de los departamentos que tiene más frustración en cuanto a los familiares, como dije, uno como médico y el mismo paciente per se. Estamos para servirle allá. Tenemos varios fellows, columna, artroscopía, es decir, que es un hospital bastante completo, que el doctor Julio Landrón lo dejó totalmente encaminado, pero la gestión sigue igual, dando la misma calidad de todos los departamentos con amor y cariño.
Muchas gracias. Eso es evidencia de la buena labor de organización que dejó el doctor Landrón. Esa es la idea, que todo es... Muchísimas gracias, Cueva. No sé el Rosario por dónde estará, que no está aquí. Pero óigame, el Ney Arias es lo que se llama una bestia de hospital. Yo mismo me sorprendo lo que pasa en el Ney Arias. Y se lo digo con toda sinceridad. Es un hospital con un equipo de recursos humanos que hay que rendirle reverencia. Ese equipo de cuidado intensivo, ese equipo de un hospital, operarte con 18 ortopedas, 18, que de la mayoría de los que hacen servicio, después hay como 4 o 5 más, y operarte 35, 40 pacientes diarios, ellos, es un tremendo hospital, realmente. Ahí la rotación de cama, nosotros la tenemos, debe estar en lo mismo, no he visto la medición última, en 2.7 días, una tasa de infección de 1.6, 1.7, una mortalidad de menos de un 2%, que es lo que nosotros queremos en los diferentes hospitales. Un hospital que se encontró con 91 millones de deuda. A los 4 meses la deuda paga y, que no lo oigan mucho por ahí, no sé si lo está transmitiendo, 464 millones tiene ese hospital. Ese hospital no hay que darle un alfiler. Sí. Cuando van a pedirnos algo, ellos se equivocaron. Cómprenlo ustedes, senador. Porque eso es lo que nosotros tenemos que llevar. Señores, si nosotros tenemos el 97% de la población está asegurada, te dan el hospital, te dan los equipamientos, te pagan los recursos humanos, te pagan la electricidad, te dan los pacientes, asegurado todo. Y tú me vas a decir a mí que tú debes un peso. Eso no se justifica en ningún centro de salud. A nivel privado, cogen préstamos para hacer el hospital. Y siguen préstamo sobre préstamo hipotecando. Tienen que comprar todo el equipo. Tienen que pagar sus recursos humanos. Pagan millones de energía eléctrica. Y son exitosos. Y me van a decir que estos centros de salud no tienen que ser exitosos. O sea, con la decidida transparencia y un buen manejo gerencial, estos centros de salud van a seguir siendo autosostenibles. Gracias, señor director. En este momento vamos a escuchar a Laura Santos, que yo sé que es su zona sur, lo lleva en su corazón, toda la vida ha trabajado en esa área y ahora está obrando en un nuevo hospital traumatológico que tiene poco tiempo de iniciado, pero ella nos va a hablar un poquito de los logros que han tenido en esa área. Buenas, mesa directiva. Realmente nuestro hospital es un bebé comparado con el Darío Contreras, el Ney y el Juan Bosch, y ni que se diga del Cabral Ibáez. Nuestro hospital ahora mismo cuenta con un gran equipo. Realmente uno de los problemas que teníamos en el sur era que no teníamos neurocirujano, y hay un neurocirujano diario, y a veces 2 y 3. Tenemos unidad de cuidado intensivo, los ortopedas, 3 trabajando en cirugía, 2 en consulta. En fin, en todas las áreas está completamente. Claro, todavía nos falta muchísimas cosas, pero en la región sur ya no hay traslado para otra parte porque no hay. Nosotros sí tenemos y vamos a seguir a camino. Y agradecemos, pero una de las cosas que realmente el sur y el país necesita es que esta red de trauma se enseñe en las escuelas, porque son la falta de educación que tenemos, que tienen los motoristas, que tenemos nosotros los que conducimos. Porque tú te paras en un sitio, viene el motor, pran, y se te trae encima y tú ni siquiera has prendido el carro. Ah, pero tú eres la mala. Entonces, y tú ves que los niños no esperan que cambien el semáforo, quieren cruzar. En esa parte ahí, como los chinos, yo estoy de acuerdo que es mejor iniciar también en las escuelas. Que no solamente nos dejen a nosotros los médicos o a la red, sino que también el Ministerio de Educación se una. Y esperamos que siga así.